Terrorífico. Lo que ocurrió en mis pies mientras oraba a medianoche Jesús Cristo era una noche oscura, una de esas en las que la luna parece tener un halo inquietante. El reloj marcaba la medianoche cuando Juan, sumido en la penumbra de su habitación, decidió elevar una oración. Las sombras de la noche danzaban en las paredes, susurrando secretos que solo el silencio podía entender. Pero de pronto un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo estaba fuera de lugar. Se agachó con el corazón palpando en su pecho como un tambor apurado, y cuando miró sus pies jamás olvidarían lo que sucedió. ¿Por qué estaban cubiertos de tierra? ¿De dónde había salido? Esa tierra marrón, húmeda parecía tener vida propia. Era como si tuviera un mensaje, los ecos de su respiración llenaban la habitación, el aire era espeso y cargado de tensión. La sensación de que algo lo observaba brotó dentro de él, una certeza que lo llenó de terror. ¿Estaba realmente solo? Se frotó los ojos, pero cuando volvió a mirar notó que las marcas en su piel parecían formar un patrón, un símbolo. La oscuridad se tornó más densa, casi palpable. ¿Quién o qué había estado en su casa? La adrenalina subía por su cuerpo mientras recordaba historias de antiguas leyendas que, según decían, eran advertencias. ¿Acaso había despertado algo que no debería? Justo entonces, un murmullo distante llegó a sus oídos, como una melodía susurrada en un idioma olvidado. Juan se congeló. Esa mezcla de miedo y curiosidad lo llevó a acercarse más, casi como si su cuerpo tuviera vida propia. En ese momento quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Era como si todo lo que había aprendido nunca hubiera existido en ese instante. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale a like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el sudor deslizándose por su frente, su mirada se centró de nuevo en los pies. El símbolo se iluminó por un momento como si un rayo fotocromo lo activara. ¿Qué significaba? Era un rompecabezas sin resolver. El aire se tornó electrificado, y con cada respiración, la realidad que conocía comenzaba a desdibujarse. ¿Era un signo del cielo? ¿O un presagio de terror que lo obligaría a enfrentarse a un destino oscuro y aterrador? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino y la escena se hacía más intensa. Pero ¿quién podría ayudarlo a desentrañar este misterio? Lo único claro era que no podría ignorar lo que había encontrado, y eso lo llevaría a la verdad más desconcertante de su vida. ¿Estás listo para descubrirlo? El aire se volvió denso como si la misma atmósfera supiera que algo iba a cambiar. Juan, reteniendo la respiración, sintió como el símbolo en sus pies vibraba, como si tuviera su propio latido. ¿Qué demonios era eso? Sin pensarlo dos veces, se levantó y con un movimiento rápido, encendió la luz de su habitación. La bombilla chisporroteó antes de iluminar el espacio, revelando lo normal y lo anormal en una mezcla desconcertante. El suelo estaba limpio, pero sus pies estaban cubiertos por ese inquietante barro que ahora parecía más oscuro bajo la luz. Se agachó nuevamente para observar más de cerca. Ahí estaba, aún húmedo y con un aroma terrenal que le recordaba al olvido. ¿Realmente había estado ahí siempre? Se sentía como un intruso en su propia piel, detrás de él, un susurro. Eran palabras ininteligibles, como un eco antiguo resonando en su mente. Él se giró pero encontró solo la sombra proyectada por su propio cuerpo. Sus manos temblaban, mezcla de temor y un deseo casi irracional de entender lo que ocurría. Sin una clara razón, se sintió atraído por el viejo libro de oraciones que guardaba en su mesita de noche. Había estado en la familia por generaciones, lleno de historias y rituales. Juan abrió el libro y lo hojeó, sus dedos pasaron por el papel amarillo y desgastado. Deteniéndose en una página, un viejo hechizo captó su atención. Hablaba de antiguos pactos y de señales que en otras épocas se consideraban advertencias de seres de otro mundo. Con cada palabra que leía, el símbolo en sus pies parecía danzar.
Un torrente de emociones lo invadió como si estuviera a punto de descubrir algo no deseado. De repente la luz de la lámpara parpadeó y su rostro se oscureció en un filme de sombras. Sintió que la habitación se encogía a su alrededor, el aire se espesaba, y eso lo llenó de pánico. ¿Era un llamado? ¿Una advertencia? Juan cerró el libro de golpe. Un estruendo resonó en el silencio, como si hubiera despertado a algo que había estado dormido. Se giró nuevamente, su mirada fija en la ventana, donde la luna ahora estaba completamente velada por nubes negras. Un frío helado atravesó su ser. La sensación de ser observado regresó, mucho más fuerte que antes. En el rincón de su habitación, casi imperceptible, una sombra se movía. Se quedó paralizado entre la necesidad de correr y la curiosidad de descubrir lo que era. Justo entonces, un golpe sordo resonó en la puerta. No era un simple llamado, era como un martillo golpeando un tambor, lleno de urgencia. La respiración de Juan se aceleró, sus manos se sintieron frías y sudorosas. ¿Y si era alguien en necesidad de ayuda? ¿O algo más siniestro? Cada segundo se volvió una eternidad mientras pensaba si debería abrir la puerta o ignorar el tamborileo del destino. Con el corazón a mil y una voz interna gritando que huyera, apretó los dedos contra la puerta. Pero el impulso de enfrentarse a lo desconocido era más fuerte. ¿Quién o qué estaba al otro lado? Con un último y profundo suspiro se acercó a la puerta, sintiendo como el símbolo en sus pies ardía, lo que descubriría y podría cambiar su vida para siempre. ¿Estás listo para saber qué había tras la puerta? Juan respiró hondo, sintiendo su pecho subir y bajar frenéticamente. El tamborileo persistió, resonando cada vez más fuerte en su cabeza. Había algo absolutamente erróneo en esa mezcla de sonidos, pero no podía dar marcha atrás. Con un movimiento abrupto giró el picaporte. La puerta se abrió de golpe, revelando un pasillo en penumbra, del otro lado no había nadie. Juan se asomó, la luz de su habitación proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes. El mundo exterior parecía estar paralizado, como si todo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. Se asomó aún más, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, sudor le corría por la frente, mientras el silencio se hacía abrumador. ¿Dónde estaban todos? Puerto escondido, sus pensamientos danzaban por su mente, ¿acaso era una broma? Una trampa. Pero lo que más le inquietaba era esa sombra en su habitación, aún invisible a su vista. Juan regresó a su cuarto decidido a cerrar la puerta de un portazo, convencido de que sus temores eran infundados. Pero cuando la sombra se movió nuevamente, esta vez más cerca, un grito involuntario salió de su boca. La figura oscura se delineaba en la esquina, como un bulto amorfo, formando un caos en la realidad tangible que siempre conoció. «Hola», tartamudeó, intentando que su voz sonara firme. «¿Quién está ahí?» No hubo respuesta, solo el silencio ensordecedor. Con cada latido de su corazón, la tensión creció. De pronto, su mirada se detuvo en el viejo libro que aún yacía abierto sobre su cama. Las palabras del hechizo brillaban en su mente como si fueran un mantra. ¿Había desatado algo? La idea lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo lo llamaba. No podía ignorar el eco de esas oraciones. Sin pensar, dio un paso hacia el libro. Mientras lo hacía, el símbolo en sus pies palpitó intensamente, como un aviso de que todo estaba interconectado. Se agachó rápidamente, recorriendo la página en busca de una respuesta, algo que pudiera ayudarlo a calmar el pánico que crecía dentro de él. Cada palabra parecía repelerse de su mente mientras un frío mayor cruzaba su andamiaje nervioso. De repente, un sonido escalofriante emergió del pasillo, un susurro inconfundible que paró el tiempo. Era el eco de voces, mezclándose, llamándolo por su nombre. Una de esas voces sonaba extremadamente familiar. Era la voz de su abuela, que había fallecido un año atrás, una melodía perdida en la bruma del tiempo. Juan Ben resonó cada palabra imponente y atrapante. Juan, incapaz de resistir su impulso, siguió la voz. La oscuridad lo envolvió mientras se adentraba por el pasillo. Cada paso lo acercaba más a su destino, pero una inquietante pregunta empezaba a surgir. ¿Qué ocurriría si esa llamada no era lo que parecía? Se detuvo de golpe cuando sintió que, de alguna manera, el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más cálido. Al mirar hacia abajo percibió que el barro comenzaba a formar figuras, símbolos antiguos que se entrelazaban en formas simples pero inquietantes. La sombra saltó ante él,
materializándose en un rostro famosamente conocido, pero distorsionado. Esa misma imagen que durante años había temido y ansiaba por enfrentar. La figura le sonrió con un aire maligno e intrigante. En ese instante comprendió que su vida pendía de un hilo. Podía retroceder, ignóralo todo y perdérselo todo, o clavar la mirada en lo que realmente era la verdad detrás de los símbolos, del barro y de los recuerdos. Con el corazón tupido se vio obligado a decidir. Se atrevería a dar el siguiente paso, o huiría del temor que lo había perseguido toda su vida, y entonces, mientras contemplaba lo que le esperaba, el tiempo pareció detenerse en el espanto de la elección. ¿Sería él quien forjaría su camino en esta encrucijada de destinos? Las preguntas crujían a través de su mente mientras la sombra se acercaba más, extendiendo una mano hacia él. Aquel momento de elección podría ser el preludio de una aventura inesperada, o el inicio de su peor pesadilla. ¿Y si lo que lo aguardaba más allá de la sombra era algo que no podía concebir? Su decisivo instante estaba a punto de llegar. La mano de la sombra se acercó lentamente, como si quisiera envolverlo en un abrazo cadavérico. Juan sintió un frío glacial que le caló los huesos y le hizo dudar de su propia existencia. Estaba atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar aquello que durante tanto tiempo había tratado de ignorar. Las palabras del hechizo reverberaban en su mente mientras la figura se retorcía, como si fuera una serpiente, entre la luz y la oscuridad. Cada latido de su corazón parecía un eco que vibraba de forma ominosa, resonando en las paredes del pasillo. Retrocedió un paso, pero el suelo ardiente le recordó que ya no había retorno. La sombra suspiró con voz grave. No tengas miedo, Juan, ven a mí. Era la misma voz que había escuchado antes. Ella, su abuela, la que siempre había estado a su lado, pero que ahora sonaba como un eco distante, manipulador. Se sentía como un títere atado a hilos invisibles que lo infravaloraban y lo hacían avanzar hacia lo desconocido. La atracción se sentía casi hipnótica, pero su instinto le gritaba que retrocediera. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, dominado por un frágil atisbo de valentía. La sombra se rió, un sonido escalofriante que heló su sangre. Tus miedos, tus secretos y lo que llevas en tu interior, respondió con un tono que parecía burlarse de su angustia. Todo esto es solo el comienzo. Juan apretó los puños, sintiendo como una corriente de determinación comenzaba a fluir dentro de él. Mientras la figura se retorcía, la luz parpadeó tenuemente y por un instante pudo vislumbrar el símbolo que emergía del barro, uno que había visto en sus sueños. Era un ícono antiguo asociado con antiguas deidades de la muerte y la vida. Su conexión con la historia era innegable, pero ahora la historia se sentía tan próxima y siniestra. No, gritó Juan, recordando todos los mitos que le habían contado sobre las consecuencias de los pactos y las promesas rotas. No me llevarás. La sombra se frenó un momento como si su respuesta lo sorprendiera. Y en esa pausa Juan recordó la última vez que su abuela había compartido algo con él, les habló sobre la fuerza del amor, la luz que habita dentro, y cómo, incluso en la oscuridad, siempre hay un camino de regreso. Fue ese amor el que ahora lo anclaba en su humanidad. Tomando una respiración profunda, cerró los ojos y se concentró en un recuerdo de su infancia, la cálida risa de su abuela y cómo, cuando crecía, siempre creía en las historias de valentía y valor. Con ese pensamiento, levantó la mirada hacia la sombra y exclamó, «No eres quien dices ser». «No voy a dejar que me controles», un grito rupturista se elevó, y la sombra se oscureció, resquebrajándose ante su declaración. Pero entonces sintió el suelo temblar de nuevo, y una ola de energía lo atravesó, proyectando imágenes en su mente. Vio rostros familiares, llamas de nostalgia, pero también sombras retorcidas que se filtraban a través de ellos, recuerdos olvidados, angustias de su pasado que no había enfrentado. La conexión se intensificaba, y en un segundo, Juan comprendió que estaba lidiando con más que una sombra. Era una amalgama de sus miedos, sus secretos, y aquellos fragmentos de su vida que había querido ocultar. Sin embargo, en lugar de llorar, se sintió fortalecido por esa revelación. Si emerges de mis sombras, que así sea. Pero nunca te cederé el control de mi vida. La figura hesitó, y el aire se volvió denso mientras los símbolos en el suelo se iluminaban. De la vibración del barro empezó a surgir un destello dorado. Era como si sus palabras hubieran abierto una puerta que antes estaba cerrada. Luchó por mantener la luz en su interior mientras la sombra parecía implosionar a su alrededor. La luz se intensificaba, y justo cuando creía que podría atacar y liberar todo el peso de sus angustias, la sombra soltó un grito horrible, desgarrador,
en medio de una oscuridad cada vez más intensa. Justo cuando todo parecía resolverse, un rugido amenazador se desató en el fondo del pasillo. Juan debía decidir si se quedaba a enfrentar el caos que había liberado o si buscaría la salida mientras el eco de aquel grito resonaba en su mente. La elección lo golpeaba nuevamente, pero esta vez había una nueva luz que brillaba dentro de él. Pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El eco del grito de la sombra aún vibraba en el aire, como una campana de alerta que marcaba la inminente llegada de algo más oscuro. Juan se sintió dividido. Su instinto le insistía que huyera, que el peligro podría superarlo si se apartaba de aquel lugar, pero una fuerza más poderosa le decía que debía quedarse y enfrentar la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Temblando de miedo, dio un paso hacia adelante. De repente el suelo bajo sus pies crujió como si estuviera vivo. Una sensación extraña le recorrió la planta de los pies, un ardor tan intenso que le hizo soltar un grito apagado. Eran manos. Manos que emergían del barro ardiente tratando de atraparlo, de reclamarse un pedazo de su ser. No, gritó, retrocediendo lo más que pudo, pero sus pies se sentían cada vez más pesados, como si el barro intentara tragárselo. Tenía que moverse con fuerza, se impulsó hacia la izquierda, pero cada movimiento se tornaba más difícil. Más manos, más sombras se acumulaban, rodeándolo. En su mente la voz de su abuela resonaba: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Juan respiró profundamente recordando la luz dorada que había brotado, cerró los ojos por un segundo. Desde el fondo de su ser, emergió un grito de desafío, uno que resonó en cada fibra de su ser. Yo elijo la vida, elijo la luz. Las manos se detuvieron. La oscuridad alrededor de él pareció tambalear, titubear ante su fuerza. Cuando abrió los ojos, se encontró en medio de una esfera dorada que crecía a su alrededor, empujando las sombras hacia atrás, pero el rugido que había resonado antes volvió, más fuerte y amenazador. Juan sintió un escalofrío recorrerlo. La sombra, al notar la luz, arremetió con furia como un animal acorralado. Serás mío, Juan dijo con una voz que ahora resonaba como una tormenta. Su figura oscura se expandió mientras las manos desaparecían, convirtiéndose en tentáculos que buscaban atraparlo nuevamente. Desesperado, Juan recordó el símbolo que había visto en el barro. Necesitaba conectarse a esa historia, a ese poder ancestral que representaba. Con un gesto decidido, trazó el símbolo en el aire con sus manos, dibujando figuras con la luz dorada que lo protegía. La sombra titiló como si de alguna manera, estuviera reconociendo esa señal de resistencia. No te tengo miedo, gritó sintiendo que sus palabras eran ahora un canto de guerra. La sombra se contorsionó, abriendo una grieta en la oscuridad, como si la enfrentara a un rayo de sol. Pero la explosión de luz duró poco. Un nuevo grito se lanzó desde el fondo de aquella negrura, transformándose en un sonido casi humano, que resonó en el pasillo. Juan sintió que su corazón se detenía. ¿La sombra había liberado algo más? ¿Era un espíritu? ¿Un guardián? La esencialidad del terror envolvía el aire. La duda se apoderó de él como una niebla, enfrentándose a la realidad de que quizás no estaba solo en esta lucha. La luz dorada comenzó a parpadear, vacilando en su resistencia. Juan cerró los ojos otra vez, sintiendo el espanto disparar por sus venas, preguntándose si realmente podría vencer a aquella oscuridad que parecía apoderarse de su vida. Y en ese instante una imagen lo golpeó, el rostro de su abuela. «Ayúdame», llamó su voz desvaneciéndose entre el eco de la sombra. Las manos ya no surgían del barro, ahora una figura conocida emergía de la penumbra. Una luz fría danzaba en el aire y Juan entrecerró los ojos, esperando el desenlace de esta batalla de luces y sombras. ¿Qué era esa presencia, un aliado o un enemigo? ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de su destino? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero ¿a qué precio? La figura que emergía de las sombras se definió con claridad. Era su abuela, pero no la abuela que él recordaba. Su rostro, aunque familiar, tenía una mezcla inquietante de serenidad y sufrimiento. La luz que emanaba de ella era fría, como si cada destello llevase consigo un pedazo de la oscuridad que la rodeaba. Juan, su voz era un eco suave, arrastrada por una brisa gélida. Tu valentía te ha traído hasta aquí, pero debes tener cuidado. Este lugar se alimenta del temor y de la esperanza. Mientras ella hablaba, los tentáculos de la sombra se retorcían a su alrededor, buscando quebrar la esfera de luz que Juan había formado.
Las sombras parecían hambrientas, acechantes. ¿Por qué apareces ahora? Necesito tu ayuda, suplicó Juan, sintiendo que el frío devoraba el calor de su esperanza. No estoy aquí para luchar, Juan. Estoy aquí para guiarte, respondió su abuela, mientras señalaba hacia la grieta que había comenzado a formarse en la sombra. Debes elegir. Cada decisión trae consecuencias. Juan frunció el ceño, su mente se llenó de dudas. Recordó la historia de su abuela sobre el poder ancestral que residía en su sangre. Cada generación había enfrentado a su propio monstruo, y él era el elegido para este enfrentamiento. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Tendría lo que se necesitaba para atravesar la oscuridad? De repente, la sombra arremetió con furia, como si hubiera oído sus pensamientos. Una corriente de aire gélido lo envolvió arrastrándole hacia la grieta, empujándolo a lo desconocido. No, gritó Juan, cerrando los ojos de nuevo, aferrándose a la luz que lo rodeaba. Pero la fuerza era abrumadora. Sentía que sus pies se deslizaban sobre el barro como si tratara de aferrarse a algo que no existía. Un grito desgarrador, que ahora parecía provenir de su propio interior, se unió al eco del terror. También era un grito de furia, uno que rogaba, que exigía ser escuchado. ¿Era ese el poder que venía de su abuela? La figura de su abuela se desvanecía. Ella extendió su mano hacia él, pero el espacio entre ellos se amplió. Recuerda, Juan, la verdadera batalla se libra dentro de ti. Con esas palabras Juan sintió que la luz que lo rodeaba comenzaba a fluir hacia su interior, trayendo consigo una oleada de calor y energía renovada. La oscuridad parecía temblar como si su propia existencia estuviera en juego. Con un último esfuerzo, dibujó la imagen del símbolo en su mente y, utilizando cada grano de fuerza que le quedaba, lo trazó en el aire. La sombra se contorsionó, un último intento desesperado por devorarlo. En una explosión de luz, volvió a gritar, «Yo soy la luz». Pero al hacerlo, un nuevo grito se escuchó, uno que era profundo y ancestral. La figura en la grieta se retorció, revelando la forma de un antiguo ser que había estado atrapado en la oscuridad. Algo que juró venganza. Juan se dio cuenta de que había verdaderamente liberado un poder incontrolable. Miró a la figura que surgía del abismo. ¿Sería aliada o un enemigo eterno que lo perseguiría? El calabozo de su mente se desmoronaba, y la verdadera naturaleza de su desafío apenas comenzaba a revelarse. Podía sentir el peso de decisiones aún por venir. Sueños, recuerdos y promesas se entrelazaban en su mente, pero la verdad era innegable, la lucha apenas empezaba, y el temor, su amigo más viejo, aún se encontraba al acecho. ¿Estaba listo para enfrentar lo que había liberado? ¿Qué secretos guardaba aquella sombra que ahora retrocedía ante él? La respuesta estaba a punto de ser revelada con un alto precio que nadie podría anticipar. La luz que Juan había invocado reverberaba en el aire, un pulso intenso que parecía desafiar las sombras que danzaban a su alrededor. La figura que emergía del abismo era aterradora, su piel, cubierta de marcas que relucían con un brillo inquietante, reflejaba siglos de sufrimiento. Tenía ojos vacíos, y en pleis de pupilas, la oscuridad se movía como si tuviera vida propia. «Has hecho un gran error al liberarme», susurró el ser, una voz tan profunda que resonó en el pecho de Juan como un tambor lejano. «Estás lejos de entender el poder que has desatado». La sombra se abrazó a la luz, y por un instante pareció titubear. Juan se sintió atrapado entre ese ser y la tenue corriente de esperanza que su abuela había dejado en él. ¿Qué se supone que debo hacer?, pensó, consciente de que cada opción que tomara podría tener consecuencias desastrosas. Las visiones de su infancia llenaron su mente, momentos de risa en el patio, la calidez de un abrazo familiar, los relatos de su abuela contándole historias sobre la lucha ancestral. Todo se desvanecía ahora, como hojas secas arrastradas por el viento, y la realidad que enfrentaba era mucho más aterradora. «Tú no puedes luchar contra mí. Soy todo lo que tus ancestros temían», rugió la figura, acercándose a él mientras la luz titilaba. «No soy lo que tú piensas», gritó Juan con más valentía de la que sintió. La imagen de su abuela resonaba en su mente, recordándole que la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la luz que uno lleva dentro. Entonces, en un impulso, extendió su mano hacia el ser. En lugar de atacar, comenzó a canalizar los recuerdos de sus seres queridos, cada sonrisa, cada sacrificio. La luz parpadeó con más intensidad al recordar a su madre, a sus amigos, a cada alma que había pasado por su vida. Fue un acto de amor, y en ese amor encontró su propósito.
Eres solo un eco de la oscuridad, dijo con determinación, acercándose un paso más, cada palabra resonando como un mantra en el aire. Yo soy esperanza y no te tengo miedo. El ser se detuvo, sus rasgos se distorsionaron, como si el mismo concepto de la luz estuviera ardiendo dentro de él. La grieta en la sombra comenzó a cerrarse lentamente, la oscuridad retrocedía, ahora más vulnerable que nunca. Juan sintió que su luz era tan fuerte que podía romper cualquier cadena que lo atara a su temor. Esto no ha terminado, Juan, susurró la figura, su voz ahora una sombra del eco aterrador que había sido antes. Habrá un precio que pagar por tu desafío. Con un último grito, la figura se desvaneció en una humareda que se disipó en el aire frío, pero Juan no se detuvo. La luz a su alrededor se volvió un torrente brillante y en ese momento, entendió que la batalla dentro de él apenas comenzaba. Sintió un nudo en el estómago, la advertencia resonando como un tambor. ¿Qué había liberado realmente? ¿Y cuál sería el costo de enfrentarlo? Mientras el eco de la voz ancestral se desvanecía, Juan sabía que su viaje no había terminado. Las sombras podrían haber sido repelidas, pero el verdadero desafío se acercaba, y el precio de su victoria empezaba a vislumbrarse en las profundidades de su alma. La oscuridad había retrocedido, pero había algo más, un susurro que se acercaba. ¿Era un aliado que venía a ayudarlo o un nuevo enemigo acechando en la penumbra? La espera comenzaba a ahogar su corazón, y con ese inquietante pensamiento, se dio cuenta de lo que realmente había desatado. El aire se volvió pesado, y el silencio se quebró con un crujido oscuro, como si el mismo suelo bajo sus pies temblara ante lo que estaba por venir. El suelo crujía aún, como si cada partición de su ser hubiera retenido un grito silencioso. Juan sintió como la vibración del eco sombrío se elevaba a su alrededor, como si una corriente invisible recorría la tierra desgastada. El aire se tornó denso, impregnado de un sudor frío que resbalaba por su frente. «Espera», gritó, pero su voz se ahogó en la penumbra, apenas un susurro entre el estruendo de lo desconocido. De pronto, un destello de luz se encendió a sus pies. Una figura se delineó entre las sombras. Era pequeña, de rasgos apenas visibles, que parecía retorcerse y danzar al vaivén de la oscuridad. Juan entrecerró los ojos mientras el ser parpadeaba y se formaba ante él, una niña de cabello rizado y ojos curiosos que irradiaban una luz propia. Tú eres el que ha despertado a las sombras, dijo la niña, su voz suave como un susurro en el viento. Él dudó, expectante, la mezcla de miedo y asombro lo mantenía inmovilizado. La luz expandida a su alrededor contrastaba con la figura de la niña que encontraba su esencia brillando entre la oscuridad. A pesar del terror que lo invadía, había algo familiar en ella, algo que despertó recuerdos enterrados. ¿Eres como yo?, preguntó con la atención de un niño ante una criatura mágica. La niña se acercó unos pasos, la luz temblando a su alrededor como un halo, y alzó su mano. De ella brotó un pequeño destello de luz que iluminó la expresión ansiosa de Juan. No soy para nada como tú, respondió. Soy lo que quedó de la luz que una vez fue fuerte. La que existió antes de que el miedo la doblara y la dispersara en 1000 fragmentos. ¿Pero qué significa esto?, inquirió Juan, la angustia apretando su pecho. ¿Qué hay detrás de este ser que liberé? Es un antiguo guardián de las sombras, un anciano que fue corrompido por su propio poder. Pero hay un secreto en su oscuridad, algo que tú aún puedes rescatarnos. Las palabras de la niña comenzaron a resonar en la mente de Juan, sus ojos se dilataron al escuchar la implicación de su mensaje. El eco de la advertencia del ser oscuro retumbaba en su cabeza. Habrá un precio que pagar por tu desafío. ¿Sería la esperanza una vez más capaz de enfrentar a lo que había emergido de la oscuridad? ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el peso de su destino se posaba sobre sus hombros. Debes encontrar el corazón de las sombras oculto en el bosque. Allí lo que está perdido puede ser restaurado, pero también es donde encontrarás tu mayor temor. Con esas palabras, la figura de la niña comenzó a desvanecerse, como un destello de luz que se pierde en la bruma. Juan sintió su corazón latir con fuerza. «Espera. No te vayas», gritó, pero la imagen se desvanecía como un sueño. A su alrededor, la atmósfera comenzó a cambiar. Las sombras empezaron a escapar por las rendijas del suelo y las paredes, como si intentaran dejar un rastro de lo que había estado oculto en esta realidad. Juan comprendió que el tiempo se le estaba agotando, una decisión debía ser tomada. La urgencia pulsaba en su pecho, su mirada se divertía en el horizonte oscuro que se extendía ante él. La lluvia fina comenzó a caer, y con cada gota que tocaba el suelo,
la oscuridad parecía contener un nuevo eco, un lamento apagado que resonaba en su mente, mientras se giraba, un profundo susurro, una advertencia emergía entre el murmullo. El miedo te encontrará primero. ¿Podría realmente enfrentarse a ese engendro al precio que debía pagar por desafiarlo? Estaba preparado para explorar las profundidades de su propio corazón, con el viento soplando en su rostro, una chispa de determinación se encendió en su ser. Sabía que esta era solo la primera prueba de una oscura travesía. Así, con pasos firmes pero temblorosos, se aventuró a lo desconocido, un nuevo desafío aguardaba, y el eco del ser oscuro parecía reírse en las sombras. ¿Sería capaz de detener este ciclo de miedo antes de ser consumido por él? El bosque se erguía ante Juan como un monstruo dormido, sus árboles nodosos se alzaban como centinelas oscuros, y el aire fresco tenía un matiz a tierra húmeda y descomposición. Había un silencio inquietante como si la naturaleza misma contuviese el aliento. Con cada paso que daba hacia el interior, sentía la incertidumbre atormentarlo, el miedo que había conocido en su juventud empezaba a revivir, las hojas crujían bajo sus pies, cada sonido resonando como un grito en el vasto vacío. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando cosas incomprensibles. Los recuerdos de su infancia lo asaltaban, imágenes de risas bajo el sol y juegos sin preocupaciones evaporándose en la bruma pesada de esa noche. El corazón de las sombras murmuró, aferrándose a las palabras de la niña. A cada instante se preguntaba si este camino era el correcto, si realmente podría responder a la amenaza que había desatado. La lluvia comenzó a intensificarse, el sonido de las gotas golpeteando las hojas sobre su cabeza se convirtió en un torrente. Sin embargo, una sensación de urgencia lo empujaba hacia adelante. Un relámpago iluminó el cielo, y en su fulgor, Juan vio la silueta de un ser en el camino. Se detuvo en seco. Era alto con formas grotescas, una sombra que se movía más rápida que su mente podía procesar. Juan dijo una voz profunda, como un eco de lo que había vivido. Era como si el propio bosque hablara, susurros llenos de rencor y tristeza. Juan sintió un escalofrío y recordó las advertencias de la niña. Se preparó. Sabía que tenía que avanzar, confrontar aquel miedo que acechaba en las profundidades de su ser. ¿Qué quieres?, preguntó su voz resonando en aquel aire espeso. La figura se acercó. A medida que la oscuridad se desvanecía reveló un rostro familiar, era su padre, pero distorsionado. En él había una tristeza profunda, un remolino de emociones que desgarraban. «Has venido a buscar algo que ya no existe», dijo, las palabras saliendo como si le dolieran. «Te lo advertí, Juan. No juegues con lo desconocido. No estoy aquí para jugar. Estoy aquí para salvarte a ti, a todos», respondió Juan, el temblor en su voz más fuerte que la duda en su corazón. «El precio es alto», le advirtió la sombra, los ojos de su padre centelleaban con una tristeza infinita. «Los fantasmas no se liberan sin un costo». Ese instante se sintió como una eternidad. Un rayo iluminó el cielo nuevamente y la imagen de su padre ardió en llamas doradas antes de desvanecerse, llevándose consigo la forma de aquel ser oscuro. Quedó solo una risa burlona que resonó a su alrededor, una risa que se retorcía al grito de un eco desgarrador. Juan se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a su miedo. Estaba buscando respuestas, una forma de restaurar lo que había sido roto. El latido de su corazón se intensificó y el deber lo empujó hacia adelante, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. Con el bosque apretando los dientes a su alrededor, sintió la presión de lo oculto. Un ronroneo como el de un monstruo al acecho hizo vibrar el aire. Un brillo tenue apareció en la distancia, el corazón de las sombras, solo que ahora sabía que no estaba solo. Una presencia oscura lo seguía. Los árboles parecían susurrar un secreto ominoso, y su piel se erizaba con cada paso que daba. La pequeña luz emanando en la distancia se convertía en un faro, pero ¿sería ella una guía o una trampa mortal? Un grito ecoó a sus espaldas, un grito que sonaba familiar. ¿Sería su padre? ¿O era otra cosa que se había convertido en su mayor temor? El miedo se apoderó de él, pero no había vuelta atrás. Juan aceleró su paso, dispuesto a enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad. La última chispa de luz lo guiaba, y al mismo tiempo lo prometía. En el corazón de las sombras podría encontrar la verdad, o perderse para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar tanto su destino como sus demonios, o se ahogaría en un grito que no podría regresar? Juan avanzó a través del bosque, cada paso resonando con la urgencia de la revelación más apremiante de su vida.
La oscuridad lo envolvía, pero su determinación brillaba con fuerza. Mientras se acercaba a la fuente de luz, el eco de su padre aún retumbaba en su mente, un recordatorio de que el precio por desafiar a las sombras era alto. El resplandor se tornó más intenso, proyectando sombras que danzaban frenéticamente alrededor de él. A su alrededor, los árboles parecían murmurar, como si compartieran secretos, pero el miedo había empezado a paralizar su voluntad. Sin embargo, recordó las palabras de la niña: debes encontrar el corazón de las sombras. Era una misión que no podría ignorar. Al llegar a un claro, lo que Juan vio le robó el aliento. En el centro del claro, una figura brillante se erguía, pulsando como un corazón gigante. Era el corazón de las sombras, pero en un estado de agonía. La luz parecía contener la esencia de todo lo perdido, y dentro de ella podía sentir el profundo eco de sus propios miedos. Se acercó lentamente sintiendo que algo más lo seguía, siempre un paso detrás. Entonces, una voz resonó en la penumbra. Juan, has venido a liberarnos, pero tienes que decidir. La voz era un eco desgarrador de su abuela, llena de tristeza y esperanza. Quiero salvarte. Quiero liberar a todos, dijo Juan, en voz baja, mientras su corazón luchaba por latir bajo el peso de su decisión. El corazón es poderoso. Pero su luz y su oscuridad están entrelazadas. Necesitas ser fuerte, exclamó la voz, como un susurro en la bruma. A medida que se acercaba, sentía que el corazón palpitaba al unísono con su propio latido. Había luz, pero también sombras, un eco de su sufrimiento y sueños torcidos. De repente el suelo tembló. Las sombras que se habían mantenido a raya comenzaron a retorcerse, buscando su momento de venganza. Juan sintió un nudo en su garganta. Era hora de enfrentarse a su verdad. Decidió que iba a probarlo, se puso en pie frente al corazón y se concentró en la luz. Las memorias de su infancia, momentos en familia, risas y deseos, comenzaron a fluir a través de él. Elijo la luz, gritó Juan. En ese momento un rayo de pureza emergió de su corazón hacia el centro del claro. La figura recubierta en tinieblas se retorció gritando como un viento tormentoso. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a gritar a una sola voz. La luz tocó el corazón, y todo pareció detenerse. Juan sintió que una parte de él se desgarraba y al mismo tiempo sanaba. Momentos de su propio dolor se entrelazaron en su corazón, empujándolo hacia adelante. Con cada palabra, la figura de su padre volvió a aparecer, pero esta vez, los ojos en su rostro se llenaron de comprensión. Hijo, la lucha por la luz siempre se gana al enfrentar la oscuridad. Escribirás tu propia historia. El corazón comenzó a brillar con más fuerza y Juan sintió como sus propios miedos se transformaban en fuerza. Ya no eran cadenas, sino recuerdos que ahora lo empoderaban. Las sombras a su alrededor retrocedieron, desvaneciéndose en el aire como susurros perdidos. Las manos de la oscuridad ya no tenían poder. Juan levantó nuevamente su mirada al corazón. Soy la luz, exclamó sabiendo que el amor y el valor siempre vencerán al miedo. Un estallido de luz brillante surgió del corazón, y lo envolvió todo. La figura distorsionada comenzó a romperse en 1000 pedazos de oscuridad, y con eso, el eco que lo había atormentado también se desvaneció. Con un suspiro profundo, Juan sintió que el peso de su alma comenzaba a aligerarse. Sentía la paz que ante hacía unas horas parecía imposible. Las sombras que siempre le habían acechado se habían disipado, al menos por ahora. Cuando la calma se instauró, un susurro suave llegó a su oído. No olvides, Juan, siempre habrá sombras, pero también siempre hay luz. Y por cada miedo que enfrentes, hallarás una nueva fortaleza. Con una sonrisa, comprendió que estaba preparado. Había salvado no solo a su familia, sino también a sí mismo. La vida pasaba por sus venas y nuevamente el camino se abría ante él, lleno de esperanza y luz. Mientras regresaba a casa, la luna iluminaba su camino, y el eco de su abuela lo acompañaba en cada paso. Había vencido sus miedos y al hacerlo, había comenzado una nueva historia llena de luz. Así Juan sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba y ahora, si quieres ser parte de esta increíble travesía, necesitas suscribirte ahora. No querrás perderte las futuras historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean parte de esta comunidad. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el final y comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesiten sentir esa luz. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace la diferencia, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de contribuir.
Vamos.